Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes para hablar de un tema que honestamente ha estado en boca de todos, y es que prepárense. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente en la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y lo mejor de todo es que vamos a descubrir la verdad impactante que Kerem Bürsin ha revelado sobre Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien, la verdad. Ya saben que a mí me encanta traerles contenido jugoso, exclusivo y que los mantenga pegados a la pantalla, y hoy no es la excepción. He estado investigando, leyendo, viendo entrevistas, y créanme, he reunido información muy interesante que estoy seguro les va a sorprender. Así que si son fans de las series turcas de sus protagonistas, o simplemente les gusta el chismecito, porque a quien no, este vídeo es para ustedes. Antes de que empecemos a desmenuzar todo, quiero pedirles un favor enorme: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos futuros. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y por favor, no sean tímidos, dejen sus comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, y responder a sus preguntas. Así que suscríbanse ya. Bueno, sin más preámbulos, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Quién no los conoce? Protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era palpable, y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Fueron pareja, vivieron una relación que todos adorábamos ver, y luego, como suele suceder en el mundo del espectáculo, terminaron. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Cuáles son los detalles que nos perdimos? ¿Y lo más importante, qué ha dicho Kerem Bürsin al respecto? Pues bien, después de mucha especulación, rumores y titulares sensacionalistas, Kerem ha decidido hablar, y sus palabras, como les dije al principio, son impactantes. Para entender bien el contexto, tenemos que recordar cómo empezó todo. Love is in the Air fue un fenómeno. La historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, respectivamente, nos enganchó a todos. Las escenas románticas, las risas, los dramas, era una montaña rusa de emociones. Y claro, la química entre los dos actores era innegable. Empezaron a ser vistos juntos fuera del set, asistían a eventos, y las redes sociales explotaron. Todos queríamos que fueran pareja en la vida real, y para nuestra alegría, lo fueron. La serie, una comedia romántica que mezclaba a la perfección el encanto turco con una pizca de modernidad, se convirtió rápidamente en un éxito internacional. La historia de Eda YLDZ, una joven florista que ve truncados sus estudios y se cruza en el camino del exitoso arquitecto Serkan Bolat, cautivó a audiencias de todas las edades y culturas. La trama, llena de enredos, malentendidos y, sobre todo, mucho amor, se convirtió en un fenómeno global, impulsando a sus protagonistas a la fama internacional. El impacto de Love is in the Air fue tal que no solo catapultó a Kerem Bürsin y Hande Erçel a la cima de la popularidad, sino que también generó un interés sin precedentes en las series turcas a nivel mundial. Los fans de la serie no solo seguían la trama en la pantalla, sino que también se interesaban por la vida personal de los actores, convirtiendo a Kerem y Hande en el centro de atención de las redes sociales y de los medios de comunicación. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban en la pantalla, transmitían una conexión especial que traspasaba la ficción. Los fans, al ver esa conexión, comenzaron a soñar con que su relación se trasladara a la vida real. Y para su alegría, sus deseos se hicieron realidad. Después de meses de especulaciones y rumores, Kerem y Hande confirmaron su relación. Las fotos juntos en eventos, sus declaraciones en entrevistas, y las muestras de cariño en redes sociales, confirmaron lo que muchos ya sospechaban: el amor entre Eda y Serkan traspasaba la pantalla y se convertía en una realidad. La noticia de su relación generó una ola de entusiasmo entre los fans. La pareja era considerada la Golden Couple de la televisión turca. Los seguidores de la serie se alegraron de ver que sus personajes favoritos estaban juntos también en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, fotos y vídeos de la pareja, y la admiración por Kerem y Hande creció exponencialmente. Pero como ya sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas.
La presión mediática, los compromisos profesionales, las agendas apretadas, todo eso puede afectar una relación. Y así fue como, después de un tiempo, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia de su separación fue un duro golpe para los fans. Las redes sociales se inundaron de tristeza y decepción. Muchos no entendían por qué una pareja tan querida había decidido tomar caminos separados. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura comenzaron a circular rápidamente, y los medios de comunicación se apresuraron a publicar noticias y rumores sin confirmar. Aquí es donde la historia se pone interesante. Después de la ruptura comenzaron a circular rumores, especulaciones y noticias sin confirmar. Se habló de terceras personas, de incompatibilidad de caracteres, de diferencias en sus metas profesionales. En fin, el culebrón estaba servido. Y claro, los fans, como siempre, queríamos saber la verdad. La prensa turca, conocida por su voraz interés en la vida privada de los famosos, no tardó en especular sobre las posibles causas de la separación. Se mencionaron posibles terceras personas, diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones profesionales, e incluso se habló de la presión mediática como un factor determinante en la ruptura. Los medios de comunicación, ávidos de titulares sensacionalistas, publicaron una gran cantidad de noticias y rumores sin confirmar, lo que generó aún más confusión y desinformación. Los fans, ansiosos por conocer la verdad, se aferraban a cualquier información que pudiera arrojar luz sobre lo ocurrido. Kerem, por su parte, se mantuvo bastante discreto. Daba entrevistas, pero generalmente evitaba hablar de su relación con Hande. Sin embargo, en una entrevista reciente, que es la que nos interesa, Kerem decidió romper el silencio y compartir su punto de vista. Y créanme, lo que dijo nos revela mucho sobre cómo vivió la relación, y sobre lo que realmente sucedió. La decisión de Kerem de hablar sobre su relación con Hande, después de meses de silencio, generó una gran expectación. Los fans y los medios de comunicación esperaban ansiosamente sus declaraciones, con la esperanza de obtener alguna respuesta sobre lo ocurrido. En esta entrevista, Kerem habló abiertamente sobre lo que aprendió de la relación, sobre las cosas que funcionaron y las que no. Dijo, y esto es muy importante, que la relación fue muy intensa, y que ambos dieron lo mejor de sí. Reconoció que hubo momentos felices, pero también momentos difíciles. Y lo más impactante es que afirmó que a pesar de la ruptura, mantiene un gran respeto por Hande. Kerem no entró en detalles específicos sobre las razones de la separación, pero sí dejó entrever que la presión mediática y las expectativas del público jugaron un papel importante. Dijo que a veces es difícil mantener una relación cuando todo el mundo está opinando, juzgando y esperando algo. Además, Kerem habló sobre el aprendizaje personal que le dejó esta relación. Dijo que aprendió a valorar más la privacidad, a ser más selectivo con la información que comparte, y a proteger a sus seres queridos. También enfatizó la importancia de la comunicación y el respeto mutuo en cualquier relación. Las palabras de Kerem fueron recibidas con una mezcla de sorpresa y admiración. Muchos fans se sintieron aliviados al escuchar que, a pesar de la ruptura, Kerem mantenía un gran respeto por Hande. La madurez y la honestidad de sus declaraciones fueron muy valoradas por el público. Kerem no culpó a nadie por la ruptura. En lugar de eso, asumió su parte de responsabilidad y reconoció que la relación había sido intensa y que ambos habían dado lo mejor de sí. Su actitud positiva y su capacidad para hablar abiertamente sobre el tema fueron muy aplaudidas. Pero, ¿cuál es la verdad impactante que quería revelarles? Pues bien, la verdad, o al menos la parte más impactante para mí, es la madurez con la que Kerem abordó la situación. En lugar de caer en la negatividad, en el rencor o en los reproches, Kerem optó por hablar con honestidad y con una actitud positiva. Demostró que, a pesar de las dificultades, es posible mantener una relación de respeto y admiración con alguien con quien compartiste una parte importante de tu vida. La madurez de Kerem al abordar la ruptura con Hande es, sin duda, la parte más impactante de su entrevista. En un mundo donde los escándalos y las polémicas son moneda corriente, ver a alguien que elige la honestidad y el respeto es algo que merece ser reconocido y valorado. Kerem demostró que es posible superar una ruptura sentimental sin caer en la negatividad o el rencor. Su actitud positiva y su capacidad para aprender de la experiencia son un ejemplo para todos. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para reflexionar. Creo que lo que Kerem nos enseña es muy valioso. En un mundo donde los escándalos y los dramas son moneda corriente,
es refrescante ver a alguien que elige tomar la ruta de la madurez y el respeto. Es fácil juzgar, criticar y hablar mal de los demás. Pero es mucho más difícil, y mucho más admirable, optar por la honestidad y el entendimiento. Kerem no solo habló de su relación con Ande, sino que también compartió sus sentimientos sobre su carrera, sus proyectos futuros y su visión de la vida. Y por supuesto, no faltaron las preguntas sobre su nueva pareja, y sobre su relación con Ande en la actualidad. En cuanto a su nueva pareja, Kerem se mostró feliz y enamorado. Dijo que está en un momento muy bueno de su vida, y que está disfrutando mucho de su trabajo y de su vida personal. Y en cuanto a Ande, Kerem dejó claro que a pesar de todo, mantienen una buena relación. Se respetan, se admiran y se desean lo mejor el uno al otro. Lo que me pareció más importante de todo es que Kerem no intentó culpar a nadie, ni justificar nada. Simplemente compartió su experiencia con honestidad y con madurez. Y eso, en mi opinión, es algo que merece ser reconocido y valorado. La actitud de Kerem, lejos de buscar culpables o justificaciones, se centró en compartir su experiencia y las lecciones aprendidas. Su honestidad y madurez fueron muy valoradas por el público y la prensa. Por supuesto, este vídeo no es solo sobre la entrevista de Kerem. He recopilado información adicional sobre Ande, sobre sus proyectos actuales, y sobre cómo ha reaccionado a las declaraciones de Kerem. Y como era de esperarse, Ande también ha seguido adelante con su vida, y ha continuado triunfando en su carrera profesional. Ande Erçel, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en su carrera profesional. Ha participado en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Ande ha recibido numerosas propuestas laborales y ha sido imagen de importantes marcas a nivel internacional. Su popularidad sigue creciendo y su futuro profesional se presenta prometedor. En resumen, la verdad impactante que Kerem Bürsin reveló sobre Ande Erçel es que, a pesar de las dificultades, es posible mantener una relación de respeto y admiración con alguien con quien compartiste una parte importante de tu vida. Es una lección de madurez, de honestidad y de saber decir adiós sin rencores. La lección que nos deja Kerem Bürsin es valiosa para todos. Nos enseña que las relaciones pueden terminar, pero el respeto y la admiración pueden perdurar. Su madurez y su honestidad son un ejemplo a seguir. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya ayudado a entender un poco mejor la historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel. Como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes. El vídeo que has creado ha sido una excelente forma de explorar la historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel. Has logrado combinar información relevante, análisis y reflexiones personales de manera atractiva y entretenida. El tono amigable y cercano que has utilizado hace que el vídeo sea aún más disfrutable para el público. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Ya saben que me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias. Me encantaría saber qué piensan. ¿Qué les pareció la entrevista de Kerem? ¿Qué opinan de la relación entre ellos? Comenten abajo. Y por favor no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.